Bueno, ahora vamos a dar un brinco, pues ya va, con una historia de familia. Fíjense nada más lo interesante, cuántos nos identificamos, y se narró la historia de Payo Obispo, ¿sí? Muy interesante. Ojalá haya otra conferencia del doctor Arístides y continúe narrándonos todos esos episodios familiares que son historia, porque todos tenemos una historia en común. Yo por eso identifiqué el documento, porque yo la tengo escaneada. Yo sí tengo mi nacionalidad beliceña, porque mi bisabuela huyó de la guerra de castas de Tijosuco y se fue a refugiar al lado inglés, y ahí nació mi abuela. Mi abuela hablaba inglés, maya, inglés británico, maya y español. Bueno, vamos a dar un brinco a un renglón histórico muy importante que quedó en la memoria colectiva de esta ciudad, que fue al convertirnos en Estado libre y soberano. Todos sabemos que fue el 8 de octubre de 1974, de hecho el próximo año vamos a cumplir medio siglo de entidad libre y soberana. En ese tenor, hoy vamos a hablar de la Constitución del 75, para lo cual tenemos la presencia del abogado Mario Bernardo Ramírez Canul, que después lo voy a presentar, pero primero vamos a comenzar con un video del licenciado Pedro Joaquín Codwell, que si bien fue el segundo gobernador constitucional del estado, él fue también diputado constituyente del 74 y fue el presidente, y es un video muy interesante donde él narra, no tanto con fechas de rigor histórico, sino su impresión histórica del momento que vivió. Adelante, por favor. Quiero en primer término felicitar a los organizadores de este ciclo de conferencias, la Sociedad Cultural Andrés Quintana Roo, el Gobierno del Estado, el Instituto, a través del Instituto Cultural de Quintana Roo, la UCRO, porque rescatan nuestra historia y se la divulgan a las nuevas generaciones. Pero de manera muy particular quiero felicitar a los habitantes de Chetumal por sus 125 años de fundación de la ciudad. Yo quiero profundamente a Chetumal porque ahí pasé buena parte de mi vida, primero 4 años como secretario de gobierno, después 6 años como gobernador, 10, y pude conocer la extraordinaria calidad humana de los quintanarroenses. Siempre he dicho que es en el sur del estado donde la flama del quintanarroísmo se enciende con más fuerza y con más vigor. Me llama la atención que sean 125 años de fundación de Chetumal, porque lo relaciono con los 150 años de la erección de la primera República Federal Mexicana plasmada en la Constitución de 1824. Y esos 150 años se cumplieron en 1974, y entonces el presidente Echeverría, como parte de las conmemoraciones de la primera República Federal, incluyó la extinción de los territorios federales de Baja California Sur y de Quintana Roo y su transformación en estados libres de la Unión, conocida como Estados Unidos Mexicanos de manera oficial. Pasados los procesos del Poder Constituyente Permanente de corte legislativo, aprobada la reforma que propuso el presidente Echeverría para crear estos 2 nuevos estados de la Federación, se celebraron en Quintana Roo las primeras elecciones donde por primera vez en nuestra historia se eligieron representantes populares locales, es decir, se eligieron diputados locales por primera vez desde que Quintana Roo existía como territorio federal. También se eligieron senadores por primera vez y diputado federal, uno más para completar los 2, que ese era el mínimo constitucional. Estos primeros representantes populares teníamos un mandato muy específico, que era hacer la Constitución de Quintana Roo. Y aunque todos proveníamos del mismo partido político, dado que era la época del partido hegemónico, 1974,
Teníamos distintos perfiles profesionales, distintos orígenes y representábamos a diferentes regiones de la entidad. Por el sur se asignaron 3 diputados constituyentes. Por la zona maya, 2 diputados constituyentes. Por el norte, 2 diputados que representábamos a las islas, Mujeres y Cozumel, dado que la parte continental del norte del estado estaba casi deshabitada. No tenía la densidad demográfica altísima que contamos hoy en día en esa parte de nuestra entidad. Por el sur venía el arquitecto Villanueva Sansores, un político de larga trayectoria administrativa en Quintana Roo y sobre todo un experto en temas catastrales que tuvo una participación por ello muy significativa en la división municipal de Quintana Roo, que se plasmó en el texto original de la Constitución. El profesor de origen rural, Abraham Martínez Ros, enjundioso, simpático, dicharachero, participativo y muy vinculado ideológica y emocionalmente con las causas de los campesinos, de los cuales era su dirigente. Por la zona maya venían 2 generaciones de representantes. Por un lado, el decano de los constituyentes, que fue José Flota Valdés, que fue un líder que defendió con mucha vehemencia la integridad territorial del Estado en el territorio en ese entonces, en el conflicto limítrofe con Yucatán, que estaba muy álgido en aquellos años. Y por el Carrillo Puerto venía un joven dirigente maya, había tenido estudios en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y que ya había sido delegado de gobierno, que era Sebastián Estrella Pol, que después de ser constituyente 2 veces con tiempo intermedio de por medio fue electo presidente municipal. Por las islas estaba el químico farmacobiólogo Gilberto Pastrana, muy querido en Isla Mujeres, con antecedentes académicos muy extraordinarios, muy querido como profesor, y también estaba un servidor por el municipio de Cozumel, que comprendía Puerto Morelos, también, bueno, no había municipio, la delegación de Cozumel o el distrito de Cozumel, que comprendía hasta Puerto Morelos y Leona Vicario en aquellos años. Y he dejado al último a mi gran amigo Mario Ramírez Canul, porque es el ponente, entiendo, en este panel, destacadísimo abogado que había estudiado en la Ciudad de México, que se incorporó a Quintana Roo a luchar por la creación del Estado y que fue de una gran utilidad por su sensibilidad política en los trabajos del constituyente, por su sentido de conciliación, de buscar siempre la unidad en la diversidad. Saludos muy cariñosos y respetuosos, mi querido Mario Ramírez Canul. Los constituyentes enfrentamos varios dilemas, voy a referirme a ellos brevemente. El primero, el gobernador constitucional David Gustavo, electo por el Senado, en tanto se elegía gobernador constitucional del Estado, tenía un anteproyecto de constitución y quería enviarlo como iniciativa. No habían bases legislativas para ejercerlo, no existía ninguna ley que le diera esas facultades al gobernador provisional. No hay regulación sobre los gobernadores provisionales electos por el Senado, no existían en ese momento en nuestra entidad. Era precisamente lo que íbamos a hacer. Y está vigente el principio de legalidad. Un particular puede hacer todo lo que no le está permitido, pero la autoridad solo puede hacer aquello que la ley específicamente le otorga. En consecuencia, lo admitimos, este anteproyecto, con ese carácter, y lo hicimos nuestras las comisiones respectivas, las comisiones dictaminadoras, y fue el documento base sobre el cual trabajamos. Mantuvimos intacta la parte orgánica porque esa estaba establecida en la Constitución Federal de la República,
y como señalaba el constitucionalista Tena Ramírez, los derechos consagrados en la Constitución General no pueden ser restringidos en una estatal. Sí podrían ser ampliados, pero no restringidos. El otro dilema que se nos presentó fue sobre la división municipal. Existían varios proyectos. La Secretaría de Programación y Presupuesto del Gobierno Federal en aquellos años quería que las 4 delegaciones, Payo Obispo, Carrillo, Isla Mujeres y Cozumel, se transformaran con sus circunscripciones geográficas en municipios, tal y como había sido en Baja California Sur. Eso era imposible porque eso implicaba dejar fuera o a Isla Mujeres como cabecera municipal o a Cancún, municipio que era imprescindible de constituirlo, como sucedió cuando instauramos este municipio que denominamos Benito Juárez. Entonces existían varias propuestas de división. Nos estábamos inclinando por la mejor, que considerábamos la más idónea desde el punto de vista administrativo, que era crear 5 municipios, que serían transformar las 4 delegaciones más el municipio Benito Juárez de Cancún. No optamos por esta finalmente por el conflicto limítrofe que teníamos con el vecino estado de Yucatán, el cual nos llevó a crear 2 municipios más para afianzar la soberanía del estado sobre esas regiones en disputa. Y así es como se creó el municipio de Lázaro Cárdenas en el extremo norte del país y el municipio de la península del Quintana Roo, y el municipio de José María Morelos en la parte oeste de nuestro estado, el limítrofe con el Yucatán. Hubo un conflicto reclamos encontrados, opuestos, entre Benito Juárez, Cancún, que quería ser municipio, e Isla Mujeres, que reclamó una porción continental que finalmente se la asignamos, aún en contra de la opinión del Ejecutivo Estatal, que consideraba que se iban a conurbar esas 2 partes, la ciudad de Cancún, por el crecimiento acelerado que le esperaba, conurbarse con el municipio de Isla Mujeres, cosa que ha sucedido, pero por otra parte Isla Mujeres tiene ahora recursos que no hubiera podido acceder si no contara con esa parte continental. Entonces dejo a los expertos y a los habitantes actuales de esa región la valoración sobre si fue o no la mejor decisión. Y finalmente nos enfrentamos a un dilema: ¿qué iba a pasar después de la Constitución? Un Congreso Constituyente solo se elige para hacer la Constitución y debe disolverse inmediatamente de acuerdo a la doctrina clásica del constitucionalismo. No teníamos facultades para hacer leyes particulares, leyes reglamentarias, leyes secundarias. No los disponíamos, pero como por otra parte tenía que haber elecciones y no había regulación, tenían que instalarse los municipios y no tenían bases orgánicas, entonces optamos por una decisión de corte práctico. No podemos hacer leyes, pero nada impide que establezcamos unas bases electorales que permitan la elección de los diputados locales y de los ayuntamientos, y que ya vendrá después la ley electoral. Eran bases transitorias, de vigencia transitoria, de vigencia limitada a la realización de esas elecciones, e igualmente emitimos bases orgánicas de los municipios para que pudieran establecerse, instalarse, poder trabajar y dar tiempo a que se creara la ley orgánica de los municipios de Quintana Roo. Esto es a grandes rasgos una panorámica muy apresurada, porque no quiero cansarles, y seguramente mi compañero Mario Ramírez Canul ampliará y precisará mucho más sobre los trabajos del constituyente de los años 74 y 75.
Larga vida a Chetumal, prosperidad, tranquilidad, seguridad, y que sigan siendo los chetumaleños gentes tan amables y tan cálidas y tan buenos anfitriones como siempre lo han sido. Un aplauso a la distancia al licenciado Pedro Joaquín. Ahora vamos a continuar con un video muy breve del químico Pastrana, que no pudo venir a última hora, se disculpa, un compromiso familiar ineludible, pero nos manda este video. Adelante, Tránsito. Agradezco el distingo de haber invitado a participar en este evento con motivo al 125 aniversario del territorio de Quintana Roo. Es muy importante saber que nosotros los constituyentes tuvimos la oportunidad no solamente de conocer el proyecto de constitución, sino también de darle todas las reformas que ameritaban, visitando todos los lugares pertinentes de las cuartas delegaciones que aquel entonces eran del territorio de Quintana Roo. Específicamente voy a hablarles de la cuarta delegación de Isla Mujeres, al cual yo fui nombrado del 7º distrito electoral como diputado constituyente. La cuarta delegación de Isla Mujeres se dividió en 3 municipios, pero allá hay un pero, que en la iniciativa de conversión al estado de Quintana Roo no aparecía Isla Mujeres como municipio, por lo cual, como dicen por ahí, me saqué la rifa del tigre como representante de esa delegación. Se tuvo que tener un convenio, un diálogo con todos los constituyentes y con la población para que aparezca en otra iniciativa de ley en la propuesta donde Isla Mujeres sea municipio. El caso era que no solamente podía ser la isla es un territorio de 7 kilómetros. Los isleños necesitábamos tener parte del macizo continental para poder tener acceso a la parte del continente del estado de Quintana Roo. ¿Cómo íbamos los isleños a quedarnos nada más con el pedacito de tierra que es la isla y no tener en la parte continental un puerto para llevar basura, para llevar todas las cosas importantes que teníamos que realizar los isleños? Al fin, la cuarta delegación queda ya completamente en la Constitución, con el artículo 45 queda ya Isla Mujeres con parte del municipio continental como municipio libre y soberano. Benito Juárez, Cancún, cabecera de Cancún, como municipio libre y soberano, y Lázaro Cárdenas también queda como municipio libre y soberano. He ahí las 3 delegaciones que se hicieron en la cuarta delegación de aquel entonces territorio de Quintana Roo. Es muy importante decirles lo siguiente como un mensaje. Yo quiero que sepan los quintanarroenses que el constituyente no solamente fue pasivo, el constituyente salió a todo el territorio de Quintana Roo de aquel entonces para llevar el mensaje, la nueva, que el territorio de Quintana Roo se había convertido en un estado libre y soberano. Le entregábamos a toda la sociedad, a la gente, a las gentes, a mis paisanos, un estado libre y soberano para que sus hijos continúen y sigan prendados en la identidad que tenemos todos los quintanarroenses. Mario Bernardo Ramírez Canul, abogado por la UNAM, egresado en 1977, nació el 20 de agosto de 1944 en Ciudad Chetumal, Quintana Roo. Se desempeñó como presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Territorio de 1971 a 1974. Profesor de Economía y director de la Escuela Eva Sábano de López Mateos de 1971 a 1974, que en el 74 ocupó la titularidad de la dirección.
Maestro de Problemas Políticos y Sociales de México en la Escuela Preparatoria que fundó don Javier Rojo Gómez, de 1972 a 1973, y de Introducción al Estudio al Derecho de la Escuela Técnica Industrial número 62, de 1972 a 1975, que es la Justo Sierra Méndez hoy. Secretario General del Comité Territorial del PRI de 1972 a 1976. Presidente de la Comisión Tripartita de Quintana Roo de 1972 a 1974. Oficial Mayor de Gobierno del Gobernador Provisional del Estado David Gustavo Gutiérrez Ruiz en 1975. Secretario particular del primer gobernador constitucional, licenciado Jesús Martínez Ros, en 1975. Diversos cargos, su último desempeño fue como notario público en el norte del estado. Bueno, procedemos, cumpliendo los tiempos, a que nos narre su testimonio de eso que fue la elaboración de un documento que es la norma suprema que nos rige con sus modificaciones, pero que aún mantiene viva la esencia de esa aspiración que fue el autogobierno. Muchas gracias, Fabián. Con su venia, licenciada Leán Villanueva. Ya se me borra un poco, no crean, cuando uno tiene alguna enfermedad de este tipo, como la que en este momento tengo, tiene muchas consecuencias, y eso a veces nos va afectando, no solamente en la mente, sino a veces en la adicción, en la movilidad, etcétera. Sin embargo, sacamos fuerza de nuestro pasado. Fuerza, digo, porque la verdad, con todo lo que he soportado, debería estar ahí en la casa de ustedes, arrinconado ahí, en una silla de ruedas, pero aquí me tienen. Aquí me tienen con todo gusto. Decía mi mujer, no des lástima. No, claro que no, le digo, yo narro lo real. Yo soy muy afecto a hablar de la realidad, de las vivencias que suceden día con día, el día a día. Sé que la historia es lo que grabamos, son las vivencias, las experiencias que grabamos del tiempo, el inmensurable tiempo que queremos agarrarnos de él y nos deja, porque como dicen los científicos, nos movemos a tal velocidad en el universo que el sistema solar, con todos sus planetas y todos los demás astros, que no sabemos a qué velocidad real está viajando. Entonces viajamos, somos viajeros del tiempo sin querer, como hay por allá una novela que se llama Viajeros del Tiempo. Yo creo que el tiempo es lo que nos enseña con sus experiencias que nosotros adquirimos, con el aprendizaje directo que nosotros también adoptamos de cada conocimiento, es lo que transmitimos a las generaciones que nos preceden, o sea, las generaciones venideras, a los jóvenes. Por eso es importante que esto se proyecte y llegue a las nuevas generaciones de quintanarroenses, sobre todo aquellos que han venido a Quintana Roo sin saber cómo surgió Quintana Roo, 125 años, cómo surgió el Estado, cómo nació el Estado de Quintana Roo, de lo que hoy muchos están pues gozando las prebendas que generó esta transformación, sin saber cómo se dio estos acontecimientos. No es crítica, simplemente que conozcan la historia, que se unan, que hagan esa simbiosis de ellos hacia nosotros, los venidos de fuera, y nosotros, para que entiendan que todos tenemos algo que enseñarles a ellos y a la historia y a la juventud. Hemos aprendido mucho. Aquí los que me antecedieron en la palabra, Arístides, Raúl Arístides, Fabián, todos tienen una historia,
que sacaron del tiempo, que el tiempo que se nos fue, pero hoy la están reviviendo y ustedes están escuchando esta realidad en su presente. Da gusto. Pedro hizo una narrativa auténtica del procedimiento que se siguió en la elaboración de la Constitución. Quienes fuimos, cómo fuimos electos, el recorrido que hicimos los candidatos a diputados constituyentes en su distrito rápido, respetando una ruta crítica que nos trazaron que tenía que culminar el 12 de enero. Y siguiendo y respetando ese tiempo, nosotros cumplimos haciéndonos la labor día y noche. Decía por allá Gilberto, oye, diles que para que se ilustren también todos los nuevos legisladores y todo el mundo, no teníamos sueldo, porque no había presupuesto. ¿Cómo fijaban presupuesto? No existían esas instituciones, no había Congreso, no había legislaturas, no había presidencias municipales todavía. Entonces, ¿de dónde se sacaba? ¿Cómo se justificaba? ¿No? Nos daban apoyos para los pasajes y todo, pero un salario, un sueldo, no. Pero lo hicimos con mucha valentía, con mucho amor a Quintana Roo. Cada uno de nosotros abrevó, antes de ser candidato a diputado, algo que aportó en el constituyente. En lo particular, Arístides me dio muchas cosas de recuerdos, de vivencias, haciendo un paréntesis a lo que estoy narrando. Mi padre también era británico, así se llamaban, de Honduras británicas. Mi madre, pues era descendiente de mayas, pero del otro lado, de la ribera del río Hondo, de Palmar. Palmar cruzaban a San Román y ahí la gente vivía como que estaba, como cruzar un patio a otro. Éramos vecinos. No había eso de que los límites del río Hondo, que ahora se sigue la migración y la aduana y todo. No, antes no. Esa panga que le llaman, que era manual, pues que íbamos a cada momento. Mi padre pues siempre le gustó, después de sus trabajos que realizó de joven, chiclero, caobero. Mi madre, cocinera de esos hatos, en esos hatos que pues hospedaban a cientos de trabajadores. Ella ahí se fogueó como una mujer que tenía una forma de cocinar, bueno, para nosotros, pero yo creo que muchos lograron saborear lo que ella hacía, sus famosos tamales que hacía, unos tamales colados únicos, porque ella le daba un toque especial a su lo que le ponen encima, ¿no? Exactamente. Y su atole, ¿cómo lo hacían? El atole era molido en casa, molido, no comprar masa para hacer un atole, nada, ahí se molía, ahí se elaboraba, se volvía masa, después se cocía y salía un atole que parecía, como dicen, atole nuevo, atole de maíz nuevo, como le acostumbramos, el costumbrismo que tenía Chetumal, nuestro Chetumal de antaño. Cuando me preparé en México, y aquí hay una persona que puede dar testimonio de ello, pues fue mi compañero en esas lides, él en su especialidad y como un gran deportista, un gran basquetbolista en México, y yo siguiéndolo y echándole porras porque no llegué a ser basquetbolista, pero éramos compañeros de reuniones, de asambleas de estudiantes, la Sociedad de Estudiantes Quintanarroenses en México, siempre en disputa con los cozumeleños, porque quién llevaba la batuta en ese momento. Había un interés que era justificado. Nos daban una beca de 150 pesos a los que tenían el promedio justificado, asegurado, que eso hacía estudiar bien, bastante, para lograr sostenerlo. Pero eso le daba el gobernador en turno, desde Merino Fernández para adelante, que la sociedad de estudiantes hiciera la propuesta, ¿no?,
los recomendados, como dicen, los nuevos, para que sean acreedores a su beca. Eso era el motivo de la discusión y de la lucha entre cozumeleños y tumeleños por las becas, algo justificado, no es para que se beneficie nadie, era para eso nada más. Pero de ahí nos dieron los primeros elementos, los pininos para despertarnos la chispa política estudiantil. Y si teníamos la oportunidad de estudiar en una escuela como el Politécnico, bien politizado, la universidad, la UNAM, pues ni qué decir, la Facultad de Derecho, y si somos herederos del movimiento 68, porque lo fuimos, en lo particular, primero me obligaron a participar, después ya lo hacía por cariño, en las asambleas de los estudiantes, los comités de lucha, el comité de huelga, y participábamos. Yo voy a platicar una anécdota. El día 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas, de Tlatelolco, a mí me comisionaron a pedir apoyo, pues a todos, sí, los botes para hacernos de fondos para propaganda, para imprimir volantes, etcétera, y anduve ahí primero entre la bola pidiendo a los compañeros, pero uno de los líderes del comité de lucha me dijo: oye Chapita, Chaparro, ¿no? Chapita, él era norteño, un sonorense, ven para acá, Chapita, oye, mejor salte allá, vete a la orilla de la avenida Programación Reforma y pide a la gente que pasa, porque aquí le estás pidiendo a los mismos compañeros. Ah, pues sí, tienes razón. Y empecé a caminar y me fui hasta a unos cuantos, bastantes metros, hasta de Tlatelolco, de la plaza, hasta la Programación Reforma. Y estando ahí, pidiendo, ya sabe, ¿no? Uno se da, no te insulta, no te dice grosería y todo llevando como una vacilada, llenando el bote. Escuché los primeros tronidos y por poquito cometo un error. Estaba yo ya enfilándome hacia la plaza donde estaban los tronidos, pero ya eran balazos. Corro para allá y me dice un compañero que estaba regresando, me dice: no vayas, regrésate, porque están echando balas de verdad, no son de como decían, ¿no? De salva ni nada, de cohetes. Pues agarré mi botecito y a cruzar la avenida Reforma, y en el camino se me cayó, parece que se quede eso, porque entonces yo había la desbandada de estudiantes que estaba yendo, y lo demás ustedes ya dan cuenta con los escritos. ¿Cuántos muertos? ¿Cuánto sacrificio humano hubo? ¿Cuántos detenidos? ¿Cuántos desaparecidos? Todo por la lucha estudiantil en pos, pues, del respeto a la autonomía, respeto también a libertad de cátedra y respeto del gobierno hacia la universidad. Y eso, pues, no le gustó al gobierno en turno y quería apaciguar a los estudiantes, porque ya la lucha se había traspasado los límites necesarios de estudiantes. Ya había en Puebla, ya había en Veracruz, ya había en varias ciudades importantes brotes de ese movimiento. Chapingo, ni qué decir, fue uno de los primeros. El Politécnico ya estaba unido desde antes, en la lucha. Ya no era una lucha muy de casera, ya era una lucha casi de tipo nacional. Y eso, lógicamente, que el gobierno pues, no le gustó y nos masacró. No es porque era para los que se dejaran allá y se calmaran. Y como dijo Díaz Ordaz en su informe, asumo la responsabilidad histórica. Y la asumió porque es el que dio la orden de que nos dieran flit, como se dice vulgarmente, nos acabaran. Gracias a Dios, porque sí existe Dios y creo mucho en Él y le respeto. Si hubiese caminado para allá, pues una bala me hubiese dado. Si estaba echando bala a la diestra y siniestra.
pero me salvé. Entonces, esto te va formando un sentimiento de coraje, de dignidad, que fue lo que me hizo al venir aquí a Quintana Roo, ya con mis estudios, a unirme al proyecto que se tenía ya como estudiantes. Nos habían filtrado la idea de que Quintana Roo algún día iba a ser Estado. ¿Cuándo? No sabíamos cuándo. Los estudiantes de México ya preparábamos. Ahora vamos a continuar con la lucha. Gobernante nativo, vamos por el gobernante nativo. Si la lucha del Comité por Territorio de 1931, que nace ese comité, que mis respetos, esa gente cómo se la rifó, con todo y que fue un decreto presidencial, irle a decir al presidente, esto es lo que opina nuestra comunidad, señor presidente. No, él, al secretario de Gobernación, que lo recibió, creo que en ese tiempo ya don Gil Aguilar Carrasco y don Juan Villanueva, Juan Villanueva Rivero, que fueron los comisionados a llevar ese documento. Pues casi les dan con el acuerdo, le dijeron, el decreto ya está publicado, por lo tanto, ustedes tienen que aceptarlo, comuníquenle a la gente que ya Quintana Roo se va a dividir, va a dejar de existir la desaparición, ya no existe el territorio de Quintana Roo. Ellos, en vez de venir a comunicar eso, vienen a comunicar que no vamos a dejar que esto suceda, de ninguna manera, y se sostuvo la lucha. No obstante que ya nos habían saqueado los campechanos, dicen que las sillas de granito y todo se las llevaron a Campeche, el reloj, un reloj que donó creo que uno de los Sangri, don Andrés Sangri, se lo llevaron a Campeche. También muchas cosas que se llevaron, y en la parte norte no se llevaron nada porque no había nada, les tocó el centro, que es Carrillo Puerto, pero fíjense nada más que les tocó, de la zona norte, donde se repartieron las mejores tierras entre los hacendados y ricos yucatecos, que después, cuando vino ahora la indemnización que tuvieron que hacerles para los terrenos, los cocales, pues tuvieron que liquidar a esa gente que ni conocía sus tierras. La Riviera Maya, aparecía por ahí un dueño con un título de propiedad de tiempo atrás, de Plutarco Elías Calles, de otros desde creo que hay uno de Madero por ahí, Porfirio Díaz, de Francisco y Madero, que nunca conocieron cuál era su tierra, pero cuando escucharon que tienen buen precio, que está muy demandada porque se va a hacer un polo turístico, están haciendo un polo turístico, pues a venderlo. Eso fue lo que aprovecharon ellos, enriquecerse con los terrenos de la zona norte. Y aquí pues los campechanos no se llevaron nada de terrenos, pero sí, nos desmantelaron nuestras bancas de granito. Bueno, pero todo eso es lo que ha registrado en la historia y las vivencias de nuestros ancestros, nuestros padres que nos antecedieron. Por eso es importante dejar constancia, porque cuando las futuras generaciones se enteren, cuando menos lo recuerden algún día y no se borre, porque el tiempo se lo lleva todo, pasa y no regresa, de nosotros depende. Por eso esa es la gran tarea que tenemos, los que quedamos. Con mis 78 años de edad, pues todavía puedo narrar algunas cosas, tengo el ánimo de hacerlo. Yo creo que muchos aquí tienen muchas anécdotas, vivencias que pueden servir para enriquecer pues cualquier conferencia, cualquier plática para con ustedes y para con nuestros jóvenes, nuestros hijos, porque a ellos debe ir enfocado, repito, esta información, este mensaje, que sepan nuestro origen, el comité el comité por territorio, el comité posterior de gobernante nativo, que fue vigente hasta que nosotros trajimos esa idea y luchamos juntamente los de México y los de Cozumel y los de Chetumal para que se formara el Estado. Por eso yo soy parte de eso, de esa inquietud, y cuando se seleccionaron por el PRI, el partido hegemónico, como dijo Pedro,
quiénes iban a ser los candidatos, vieron quién tenía conocimiento, algún mérito hecho. Bueno, yo había trabajado en el gobierno, pero me gustaba decir discursos, así como mi amigo entrañable Primitivo Alonso Alcocer, que es un brillante orador, nomás que dicen que es poeta, no, pero él dice no le gusta que digan poeta, él es político. Entonces, yo era un orador, que en todos los eventos políticos me aventaban a decir el discurso, y todo eso te va fogueando, te va creando en ti ese sentimiento, ¿no?, de los intereses de tu lugar, de tu comunidad, de tu estado, y tal vez en el acto de ir seleccionando quienes podrían representar bien pues a su comunidad, a su región en el Congreso Constituyente, pues me tocó juntamente con Alberto Villanueva en el primero y segundo distritos de la zona sur. Los demás ya se narró ampliamente mi amigo Pedro. El constituyente, antes de tomar la posesión del 26 de noviembre, ya habíamos hecho un intento de recorrer cada uno su lugar que le había correspondido distritalmente, pero rápido. Y después de ser electos diputados constituyentes, nos dimos a la tarea de recorrer todas las cabeceras municipales, cabo a rabo, para captar sus inquietudes, así como narró la de Gilberto. Era una inquietud que él dice que se sacó la rifa del tigre, sí es cierto. Cuando se le comunicó que Cancún, mira, Gilberto, el anteproyecto de 5, pues no va a pasar. Que están haciendo por ahí una comunidad que va a chocar. Ya existía Cancún, ya había gente, ya estaba trabajando el turismo fuerte, ya Fonatur estaba metida profundamente en los intereses de Cancún. Dice, tenemos nosotros que, pues, de otra manera reconocerles algo porque va a chocar. Van a exigir, si tú no aceptas que las mujeres ceda esa parte, la cabecera municipal va a estar en Cancún y ustedes van a depender. No, jamás. Nosotros somos primero, nacimos primero nosotros, los isleños, no ellos. Bueno, pues entonces vamos a hacer lo que tenemos a la mano, vamos a negociarlo. Y nos fuimos con él y las mujeres a platicar con las fuerzas vivas de que iban a hacer un nuevo municipio que iba a llamar Benito Juárez, y ellos iban a tener su municipio. ¿Y cómo vamos a salir a tierra firme? Nos van a encerrar, así como dijo, en un pedazo de tierra. No, se les va a dotar del Meco para allá, va a ser de ustedes. No faltó quien diga, de eso no queremos, esas tierras, nosotros utilizamos para en tiempo de la pesca y atender nuestras redes allá y pasar los días de pesca, después regresar. No sirven esas tierras para nada. No sembramos nada, no sale nada. El plátano con trabajo sale. No. Así lo estaba diciendo en la reunión. Otro decía, bueno, pues de no tener nada, tener algo, cuando menos que sea una carretera para salir a Valladolid, a los centros, las comunidades cercanas. Pues los convencimos y ha sucedido lo que jamás pensaron los isleños. La parte de las mujeres turísticamente va a ser más importante dentro de poco que el propio Cancún. Va a ser más importante, está más bonito, está bien, mejor ubicada, muy comunicada porque aprovecharon la experiencia de Cancún para vertirla allí. La gente pues está contenta. Ahora sí ya no son como decían, ¿no? Una isla nada más que cruzando a tierra firme. Entonces todo esto, esas anécdotas son las que vivimos en carne propia
constituyentes, porque íbamos a recibir las demandas directas de cada uno de los ciudadanos. Lo de Felipe Carrillo Puerto con José María Morelos. Ellos no querían que se haga el municipio de José María Morelos. ¿Por qué? Si corresponde a la delegación nuestra, por años lo hemos administrado, ¿por qué le vamos a hacer municipio? Pero se planteó lo que dijimos, porque ellos están más cerca de la zona limítrofe. Y ahorita los problemas limítrofes que tenemos con Yucatán, de invasiones de tierras, nos van a ganar. Los únicos que pueden defenderlos son ellos, con su líder, el difunto José Flota Valdés, que era un auténtico líder campesino. Y los convencimos, y surgió el municipio de José María Morelos. Estas son las cosas que no se sabe, lo que vivió el Congreso Constituyente en su seno. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué luchas? ¿Qué discusiones? Entre nosotros mismos, los diputados, habían divergencias, pero al final llegamos a una coincidencia, ¿no? Que todo sea para bien de Quintana Roo. No podíamos mantenernos siempre en conflicto, de ninguna manera, pero teníamos que discutirlo, que analizarlo, como deben ser los legisladores en comisiones, discutirlo a profundidad, cada uno de los proyectos, las iniciativas que lleguen al Congreso. No es de que llegó y al otro día aprobado, no. Sentarse a discutir, a analizar lo que conviene en ese momento a nuestra comunidad, a la sociedad. Por eso somos representantes populares y legisladores al mismo tiempo. Nosotros nos quedó muy grabado esa misión que tuvimos de constituyentes, porque sí, el anteproyecto, como dijo el licenciado Pedro Joaquín, pues era un formato. De eso dependería darle el contenido real. Los municipios fue algo que de verdad no estaba pensado en el proyecto, traía 4, la propuesta eran de 4 nada más, por cuestión presupuestaria. Sin embargo, quedamos los 7. Si tenemos un 7, ya somos 11 municipios. 11 municipios ya están marchando todos. Así es. Y ahí yo estoy luchando por ser municipio, ¿no? Como Nicolás Bravo, que quiere ser municipio, y hay por ahí que se me va de la memoria en este momento. Yo creo que sí, la historia de cada uno de nosotros algo tiene que ver con lo que se hizo en el Congreso Constituyente. Responsabilidad sobre todo, compromiso, amor a Quintana Roo. Esos 125 años que hemos vivido desde su fundación a la presente fecha, de verdad que lleno de historia, lleno de anécdotas vividas por cada uno de los ciudadanos comprometidos que lucharon a brazo partido para lograr que Quintana Roo sea Estado. Eso a nosotros también nos llenó de fuerza, de compromiso. Si ellos lucharon para lograr que el territorio se restituyera, gracias a don Lázaro Cárdenas, nosotros, ¿por qué no vamos a luchar para que este lugar sea un Estado digno? Y no es así, que nos quedó corto. Dicen por ahí algunos compañeros, oye, pero la Constitución ya la tocaron, ya no es la misma. Claro que no. Ninguna Constitución dinámica, como son las nuestras, se queda estática. Tiene su propio mecanismo de transformación dentro, a través de su constituyente permanente, que son cada legislatura. Con ellos hacen las modificaciones constitucionales que haya necesidad de hacer. Ese mecanismo no lo tienen las constituciones rígidas, como por ejemplo Inglaterra, ¿no? Que Estados Unidos, que son a base de enmiendas. Es la misma constitución, pero cientos de enmiendas tienen cada uno de los artículos. Nosotros no tenemos necesidad de eso. La misma Constitución te da la facultad al constituyente permanente de modificarlo. La parte dogmática, como también ya se mencionó, intocada. ¿Por qué? Porque son los derechos constitucionales plasmados en la Constitución Federal y no podemos hacer nada que limite o que choque con la Constitución.
Aumentarle sí, para mejor, pero disminuirla jamás. Tenía que ser únicamente la parte orgánica. Y gracias a eso, pues se dio el nacimiento a todas las secretarías de Estado, a las presidencias municipales, a los diputados locales. O sea, le dio vida institucional a este Estado. Esa labor es la que, en pocas palabras, realizó el constituyente: darle vida institucional a nuestro antiguo territorio, a nuestra entidad. Por eso debemos cuidarla, defenderla. Y cuando veamos que somos atropellados o mancillados como estados, defenderlos, así como nuestros ancestros defendían también las causas justas de su comunidad. Yo creo que esto es una buena enseñanza que nos deja las palabras de Pedro Joaquín, de Gilberto Pastrana, la palabra de Arístides, cómo siente una persona, las costumbres, cómo se arraigan y se llevan a través de toda la vida. Él lo plasmó en un libro, pero lo siente, lo dice con sentimiento, como el comportamiento de su familia, de él mismo, que se siente. Hay una anécdota que él tuvo, y yo la viví también, el día en que fui a presentar mi examen profesional y a registrar, y una vez para que me extiendan mi título, a firmar, como dicen, mi título, me dicen: pásate con el jurídico. Pues, ¿qué hice? ¿No? ¿Me van a anular mi examen o qué? Me espanté. Y fui, y me dicen: oiga, usted no puede recibir este título porque tiene por aquí una limitación. ¿Por qué, licenciado? Porque usted es hijo de extranjero, de un británico. Ah, caray, sí, en mi acta de nacimiento decía el nacimiento de mi padre, British Honduras, Corozal, Honduras Británica, sí era. Digo, pero hay una salida, hay una salida, y creo que a usted le conviene. Tiene que renunciar a todos sus derechos y a eso que les da esa nacionalidad, porque el derecho, el ius soli de ellos, que sigue a sus nacionales por toda la comunidad británica, ahí la tienen también. Por lo tanto, usted adquirió derechos por vía de su padre. A él se lo da la corona británica y a usted le llega porque es su hijo. Por lo tanto, tiene que renunciar. Pues renuncio. Pues me esperé allá como una hora, redactaron un documento, ahí mismo, me lo presentaron, pues creo que ni lo leí todo. ¿Dónde firmo? Le digo, me interesaba mi título. Y no sabía que años más tarde, si no hubiese renunciado, tenía derecho yo un pasaporte beliceño, con la doble nacionalidad que ahora nos dio la oportunidad la Constitución, pero ya no, porque renuncié a mi disque nacionalidad británica. Pero sí es cierto lo que dice él, igualito lo que le pasó a él, así es. Entonces yo creo que esas anécdotas que plasman aquí por los participantes, los quintanarroenses que quieren a Quintana Roo, nacidos y no nacidos, pero con mucha querencia para esta tierra, es válido. Y se aprecia en todo lo que vale, porque es la única forma de transformar una comunidad. Solidaridad, amor a la tierra. Que nuestro sentido de pertenencia y nuestra identidad siempre está a flor de labio, que la tengamos como algo para que algún día pues nadie nos vaya a volver a tocar como antes, aun cuando somos ya mínimos los habitantes de quintanarroenses, porque son más los de fuera, no importa. Por eso hay que convencerlos, hay que hacerlos partícipe de esto, que conozcan la historia de Quintana Roo, que no se dio por azares del destino, ni fue por la decisión divina de nuestro Padre Celestial, no. Se tuvo que trabajar a brazo partido por los ancestros y las nuevas generaciones que intervinieron en la elaboración de lo que hoy es el Estado de Quintana Roo. Pero dentro de ello estamos humildemente los constituyentes de 1974. Les voy a platicar antes de terminar una anécdota.
Surgió hace un año, 2 años, no, ya tiene 3 años, porque había el COVID que nos fregó 2 años. Entonces, una inquietud de un paisano que yo quise mucho, por cierto era mi compadre, el negro Polanco, mi negrito Polanco, Jorge Polanco. Y me dice, compadre, te tengo una nueva, dice, que Milicho había publicado en su revista, y después me entrevistó y dice, yo voy a tener que hacer una contra, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamas? Una aclaración, ¿no? En la misma, sí, eso, derecho de réplica, sí. Entonces, me dice, están mal decir que se fueron 7 diputados constituyentes. Compadre, yo te puedo asegurar, porque ya lo consulté, con un maestro y doctor en Derecho en Hidalgo, dice, donde viene mi esposa, y me dice que sí, ya reyó todo y sí eran 8 diputados constituyentes. Digo, compadre, bueno, me agarra así de sorpresa, digo, pero espérate, ¿por qué hubieron 8 diputados constituyentes? ¿Qué Gildardo Montúfar no fue diputado constituyente? Siempre fue, porque era nuestro diputado suplente, él fue mi suplente, le digo. Era diputado constituyente suplente y nosotros éramos los titulares. Pero él tomó protesta, me dice, bueno, pues siguió siendo diputado. ¿Cómo que hubieron 8? Siempre el Congreso Constituyente se conformó de 7. Salí de licencia y él entró en mi lugar a ocupar el escaño que me correspondía de los 7. Así que 7 hubieron. No, pero entonces, ¿cómo protestó? Te repito, porque yo pedí licencia, me ausenté y había que cubrir ese lugar. Por eso, él ocupó mi escaño y se hizo diputado titular. Pero no es que un nuevo diputado, dijo que eran 8 constituyentes. Si vamos a esas, no fueron 8, vamos 14. 7 propietarios y 7 suplentes. Dije. Y porque aquí hay algo que también hay que recalcar. De los 7 diputados titulares que estuvimos, los 7 diputados suplentes trabajaron con nosotros. Los 7 diputados constituyentes suplentes trabajaron en el Congreso. Día y noche con nosotros se la rifaban ellos también, porque les interesaba esto. Eran compromisos que teníamos con el pueblo y tenemos que cumplirlo. Creo que me excedí de tiempo, ¿verdad? Bueno, está bien, gracias. Por eso hay cosas que deben saber porque es parte también de lo que aconteció en el seno del Congreso Constituyente. Yo no me fui a la formación de ella, ya lo dijo mi amigo Eliseo Pérez, ya cómo se dio la formación de la Constitución. Repetirlo, van a decir otra vez, mejor cosas especiales. ¿Y saben por qué pedí licencia? Por lo que también comentó él a grandes rasgos. Me solicitó el gobernador provisional, don Gustavo Gutiérrez Ruiz, que ocupara en su gobierno provisional la oficialía mayor, porque el oficial mayor había salido como candidato a presidente municipal. Entonces, entro yo a la a la oficialía mayor, pero tenía que pedir licencia, así es que yo firmé la Constitución el 11 de enero en la noche, para que se publicite el día 12, se promulgue la Constitución y se exhiba por bando solemne en todas las cabeceras ya municipales, que ya estaban decretadas en la Constitución, el conocimiento a la ciudadanía de que ya está vigente, ya se promulgó, ya es un decreto, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Entonces, yo fui oficial mayor en ese inter del gobierno provisional de Pedro Joaquín. Por eso me ausenté, no porque me quise salir de mi responsabilidad. El constituyente permaneció hasta el mes de marzo para buscar la salida que no se tenía, como dijo él muy claramente, y aquí lo sabe Víctor y todos. No había ninguna ley
que coordine cómo se iban a llevar las elecciones de los diputados, del gobernador, y eso era importante cómo se va a hacer si no tenemos ley electoral. Pues la soberanía del constituyente tenía una función, la Constitución, pues lo único, como ustedes tienen la soberanía del pueblo con ustedes, porque ya son diputados constituyentes, dicten unas bases jurídicas para que se haga este procedimiento. Y así, las primeras elecciones fueron a través de bases que fueron elaboradas en el Congreso Constituyente. Ya, claro, de ahí surgió en la primera legislatura. Lo primero que hicieron la ley electoral para que no suceda lo mismo, pero esa fue la ausencia mía, porque yo no participé en las bases, yo participé hasta la firma de la Constitución. Eso también se lo quería dejar como una anécdota que sucedió en el seno del Congreso Constituyente. Y quiero agradecer, aprovechando esta oportunidad que me dan de platicar mis vivencias, mi experiencia. Yo soy muy afecto el respeto a la historia que va quedando a través de todo eso. El tiempo pasa, han pasado tantos años, 125 años, ya nuestro estado ya va rumbo a su primera mitad de centenario, el medio centenario de haberse creado, 50 años, ya va rumbo a ello. Entonces yo creo que todo eso a nosotros nos llena de satisfacción. Imagínense yo cómo me siento. 50 años pasaron, el tiempo se lo llevó, como dicen por ahí, un abrir y cerrar de ojos. El tiempo se fue, pero han pasado 50 años y nos han dejado algo en nuestra memoria, algo en nuestra vida, las vivencias, las experiencias, y es lo que tenemos cada quien que guardar y cuidar para los que nos van a sustituir en este compromiso de la vida. Muchas gracias y de verdad les agradezco esta invitación. Bueno, no pudo haber estado más de lujo esta tarde, indiscutiblemente. Vamos a proceder con las preguntas. La única hasta ahorita formulada es por Óscar González. Consiste en lo siguiente, abogado. ¿En qué documentos existentes se basó la Constitución de Quintana Roo? Bueno, sí. En primer lugar, como la Secretaría de Gobernación tiene un caudal de formación y antecedentes de las demás constituciones de los estados, tomó, claro, el principal es la parte dogmática, que es una transcripción de la Constitución General de la República, y la orgánica para ajustarla a los nuevos tiempos, de qué tipo de oficinas administrativas, de dependencias crear, hizo uso de la Constitución de Puebla, en el Estado de México. Por ahí de esos estados del norte había uno que no me acuerdo si fue Coahuila, para ver cómo ellos tenían conformada ya su estructura orgánica, y lo plasmaron en este proyecto. Y eso bueno, pues es parte de lo que hicieron ellos, más la aportación que hicieron los propios abogados especialistas en la Secretaría de Gobernación, para hacernos el anteproyecto, es decir, aquí está esto, si les convence, si no, ustedes métanle mano. Y con toda honestidad le metimos mano, le metimos mucha mano, porque teníamos carta abierta, como nos dijo el gobernador provisional David Gustavo Gutiérrez. Esto tómenlo como cuaderno de trabajo, es su trabajo. Entonces, ¿puedo meter mano? Claro,
Para eso están ustedes, es su responsabilidad. Si sale algo mal, ustedes son los responsables, pero procuren hacerlo bien, háganlo bien. Y así fue, Oscar, como se presentó ese anteproyecto que vino de la Secretaría de Gobernación. Venía un asesor de la Secretaría de Gobernación, el licenciado de la Hidalga, que mandaron para aquí. Pero el licenciado de la Hidalga nomás llegaba y nos decía: ¿cómo van, muchachos? ¿Van bien? Le gustaba la pachanga, le gustaba irse a Cancún y todo. Yo lo respeto mucho, lo quiero, que en paz descanse, ¿no? Pero sí, aparte sí. Gracias. Una palabra aquí para el ingeniero Víctor. Voy a meter el desorden, pero de hecho Mario ya anticipó algo de lo que voy a preguntar. Lo que pasó en Quintana Roo no pasó en Baja California Sur. Ahí el gobierno federal impuso la estructura presupuestal para armar la división política del Estado. Pero hay una diferencia, y en esta intervención que hizo Mario dio dos nombres. Dijo el negrito Polanco. Jorge Polanco Martín fue el creador de la Sociedad de Estudiantes Quintanarroenses en México, y él fue quien de alguna manera nos imbuyó muchas cosas, y conjuntamente con otros consiguió recursos y becas para los jóvenes que venían. Cuando se refería a Mario a que aquí hay alguien que no puede dejar mentir, es que yo estuve allá antes pero había otro que no era quintanarroense y que vivía en la casa de doña Amelia González, donde estaba la Sociedad de Estudiantes Quintanarroenses. Se llamaba David Gustavo Gutiérrez. Él vivió con nosotros, nos veía discutir, tenía sus apreciaciones porque él era líder de los estudiantes de economía en la UNAM. Muchos aprendieron a hacer grillos oyéndolo a él. Entonces, qué gran satisfacción que de repente resultara él gobernador designado. Entonces, cuando precisamente se da la oportunidad de pasar a Estado, había él traído a muchos de esos estudiantes que estaban en otros lados y los había incorporado a su administración. ¿Sí o no, Mario? Y qué gran satisfacción para él, que aunque tenía un proyecto, al ver que estaban ahí sus amigos que él había impulsado, pues tenían inquietudes y querían que las cosas se hicieran de cierta manera. Y yo creo que, dilo tú, si fue esa o no la diferencia para que no ocurriera en Quintana Roo lo que ocurrió en Baja California Sur. Gracias. Tiene mucha razón, don Víctor. Antes de ser emitido el decreto, se hizo un muestreo. El presidente Echeverría tenía muy visionario. Se designó una comisión aquí en Quintana Roo para hacer una visita de cortesía a Baja California Sur, y después ellos vinieron con nosotros, un intercambio, a ver cómo la forma de vida de ellos, y ahí nos dimos cuenta que tenían 4 municipios, 4 delegaciones, vaya, porque decían que los municipios estaban reservados únicamente a lo que dice la Constitución, tenían que ser constituidos, y ellos no tenían el estatus para hacerlo, ni nosotros tampoco. Y si no mal recuerdo, aquí en Quintana Roo existieron 3 municipios libres, que cuando entró el presidente Plutarco Elías Calles, si no me recuerdo, lo suprimieron. No pueden ser municipios, tienen que ser delegaciones, porque no son estado, eso está reservado a los estados soberanos de la República Mexicana. Ellos igual tenían su municipio, después se fueron 4 comunidades que eran delegaciones, y las 4 que les impusieron son las que mantienen hasta la fecha. Nosotros no, fuimos más dinámicos en eso, y todavía después de los 7 que creamos, inmediatamente uno surgió inmediatamente, creo que fue Bacalar, ¿no? Solidaridad, perdón.
¿sí? Pues fue Tulum. Exactamente, se desprendieron. Nacidas todas de Cozumel, como dicen, las parió Cozumel. Sí, porque todo eso pertenecía a la delegación de Cozumel. Así es. Entonces, sí hubo, se metió mano en el anteproyecto, porque se nos dio carta abierta para hacerlo. Por eso querían que tengamos un asesor. Pues digo, un asesor a veces sí, ¿no? Y si decía algo contra nosotros, decía, vamos a hacerle montón. Pues sí, porque son los intereses de nosotros. Él termina y se va. Le hacía un montón, ¿no? ¿Y quién creen que era el que llevaba la carta o la batuta en esta discusión? Mi compadre difunto querido Alberto Villanueva Sansores. Ese sí era, qué bárbaro, ¿eh? Un luchador auténtico. No, como su papá, del Comité de Territorio, así es. Eran gente muy luchadora. Mi compadre murió en la lucha por su enfermedad, guerrero, como dice, hasta el final. Y fue el único voto. Una anécdota. Se estaba discutiendo, no me acuerdo si fue la distribución municipal, creo que sí, pues fue la más discutida entre nosotros. El único voto que recibimos el Congreso Constituyente, todos eran por unanimidad, lógicamente, antes en comisión nos poníamos de acuerdo, el único voto, un no, que se registró y en el diario de los debates aparece, es el de Alberto Villanueva Sansores. Villanueva, no. Y todos que volteamos a ver, bueno, pues ni modo, se respeta, así es, se respeta. Cada diputado es autónomo, es soberano, él tiene derecho a eso, aceptar o no aceptar el voto. Fue el único no que hubo, pero sí hubo un no, y está registrado en el diario de los debates, así es. Bueno, ahora procedemos a la entrega de reconocimiento. Bueno, hacemos para don Manuel, una preguntita. Claro que sí, don Manuel. Bueno, ante todo, un gran reconocimiento a nuestro paisano, nuestro amigo, nuestro coterráneo, descendientes de británicos y de mayas, nuestro amigo Mario Ramírez Canún. El gobernador constitucional provisional, David Gustavo Gutiérrez Ruiz, no se equivocó en seleccionar a esos siete grandes ciudadanos que lucharon, hicieron mucho por Quintana Roo, ya lo dijeron ustedes. Yo tuve la oportunidad de estar muy de cerca con la mayoría de ustedes, con Abraham Martínez Ros, con mi pariente Alberto Villanueva de Sansores, y me ilustraban siempre, constantemente, porque el gobierno federal les exigía que convirtieran las 4 delegaciones en 4 municipios y se acabó. Y ustedes lucharon y pusieron 7 municipios del estado. Lo que comentaste es que una vez escribí que habían 8 diputados. Fue porque mi amigo, el Negrito Polanco, me dijo, Milicho, son 8. No, Negrito, son 7. Pero él era mi asesor, era mi principal crítico de la revista Primer Mestizaje, y yo en contra mía lo puse. No fueron 7 diputados, fueron 8, porque habías pedido licencia para ser oficial mayor provisional en la época de David Gustavo Gutiérrez Ruiz, antes que entrara don Jesús Martínez Ros, un mes antes. Y me cayó Alberto Villanueva Sansores, me fue a ver, me regañó Abraham Martínez Ros. ¿Cómo te atreviste? Mira, aquí está tomando protesta Montúfar. No, pues ya se había entregado la Constitución. Entonces ya hicimos la aclaración. Yo lo sabía que iba a haber una aclaración. Negrito, discúlpame, pero va a haber una réplica, y ya Abraham Martínez se encargó de dar una explicación más amplia. Pero yo siempre supe, fueron 7, y el Negrito me forzó que yo diga que eran 8. Mis respetos. Que fue el único, de hecho, ¿no?
Fue el único que fue suplente. El profesor Beudi fue suplente de Pedro Joaquín. Fue suplente, sí. Hay mucha historia. Con los mismos suplentes hay historia para contar.